En la sección 5.5 hablaremos de calorimetría. Como dice acá, es posible determinar en forma experimental el valor del cambio de entalpía midiendo el flujo de calor que acompaña una reacción a presión constante. En general es posible obtener la magnitud del flujo de calor midiendo la magnitud del cambio de temperatura que produce el flujo de calor. La medición del flujo de calor es la calorimetría y el calorímetro es el dispositivo empleado para medir ese flujo de calor. ¿Sí? Entonces, antes de poder hablar de calorimetría y el calorímetro, tenemos un par de definiciones que hacer, las cuales son capacidad calorífica y calor específico. ¿Sí? Em, Tal vez iniciando con calor específico. El calor específico es una propiedad física de las sustancias que nos indica algo así como la cantidad de calor que se necesita suministrar a una masa de una sustancia para elevar su temperatura. ¿Sí? El calor específico es, como decía, una propiedad de las sustancias y, por ejemplo, acá en la tabla 5.2 podemos ver que tenemos los calores específicos de algunas sustancias. ¿Sí? Entonces veamos que el nitrógeno gaseoso tiene un valor de 1.04, el hierro tiene un valor de 0.45, el agua, que es muy común en los procesos, tiene un valor de 4.18. Y así, pues, cada sustancia química tiene su propio calor específico. ¿Qué es lo que significa? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, para el agua 4.18? Entonces, lo que podemos ver es que sí, em, cuando yo digo 4.18, se refiere a que si nosotros tenemos eh, un gramo de agua y queremos elevar ese gramo de agua, eh, lo tenemos por acá, ¿verdad? Y en la figura 5.17 tenemos el significado del calor específico, ¿verdad? Digamos que yo tengo eh, un gramo de agua y que estamos a 14.5 grados Celsius. Yo quiero pasar ese mismo gramo de agua a 15.5 grados Celsius. O sea, si vemos cuánto es el aumento de temperatura que yo quiero ejecutarle con esa agua, es 1 grado Celsius. Y la masa de agua es 1 gramo. Entonces, la cantidad de joules que yo voy a tener que darle a ese gramo de agua para pasarlo de 14.5 a 15.5 es 4,18. ¿Sí? Y justamente 4,18 es el valor del calor específico. Entonces, eso es lo que significa calor específico. Para 1 gramo de una sustancia y 1 grado Celsius de incremento, ¿cuánto sería la cantidad de joules eh, necesaria? ¿Ok?
Entonces, bueno, cada sustancia tendrá un valor distinto, ¿verdad? Eh, a veces el calor específico se da en relación molar, o sea, en lugar de gramos, está en moles, pero bueno, eso no sería realmente una grande complicación, simplemente que tenemos que tener presente que entonces la masa tendríamos que utilizarla en moles en este caso. ¿Sí? Entonces, por acá tenemos la ecuación eh, 5.21, que es como la definición del calor específico. Sería cuánto calor se transfirió, cuántos gramos de sustancia yo tenía y cuál fue el cambio en la temperatura. Aquí nos da un ejemplo, nos dicen, vean, se requieren 209 joules para incrementar la temperatura de 50.0 gramos de agua en 1 grado Kelvin. Entonces, eh, si vemos, pues 209, ¿verdad? Se divide entre 50 y se divide entre 1. Y justamente cuando hacemos esto nos da 4.18. No sé si este 4.18 les suena ya familiar de algo que hayamos visto antes, pero de hecho en la sección 5.1 nosotros dijimos que una caloría equivale a 4.18 joules, ¿verdad? Entonces ese es el origen de la unidad caloría. Ellos lo que dijeron es, si tomamos el agua, y tomamos una cierta cantidad de agua y queremos hacer eh, si tomamos 1 gramo de agua y queremos aumentar su temperatura en 1 grado Celsius, ¿cuánta energía necesitamos? Entonces ellos determinaron que era 4.18 joules. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Definamos que esos 4.18 joules son una caloría. Entonces una caloría es la energía que yo le tengo que dar al agua para ejecutar ese incremento en temperatura. Bien. Y la ecuación más importante en calorimetría sería la ecuación 5.22, que como hablábamos a nivel de laboratorio, nosotros vamos a estar utilizando esta relación también para determinar cuánto es el calor que está involucrado en un proceso. Ujú. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto calor se requiere en un determinado calentamiento o enfriamiento, la ecuación sería esta 522. Primero que todo, diríamos el calor, ¿sí? Q, es igual al calor específico de la sustancia. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, podría decirles que lo saquemos de la tabla 5.2, pero ¿qué pasa si la sustancia que nos están hablando no es ninguna de estas 8? Bueno, entonces tendremos que buscarlo en alguna otra tabla un poco más extensa. Lamentablemente aquí el libro, no sé por qué, ¿verdad? Debería, debería tener una tabla más exhaustiva, con más calores específicos para más sustancias, pero no la trae. Entonces, en caso de un ejercicio, es muy probable que el enunciado del ejercicio diga cuál es el calor específico de la sustancia. Y si no lo dice, probablemente sea alguna de estas 8. Y si no lo fuese,
Entonces habría que buscarlo en alguna otra referencia. Pero de hecho si hay libros, normalmente los libros de física sí contienen tablas más extensas de valores de calor específico para diferentes sustancias. Entonces esto lo buscamos en las tablas. Lo multiplicamos por la masa involucrada y lo multiplicamos por el delta T. Recordemos qué significa delta. Delta es final menos inicial. O sea que aquí nosotros más bien haríamos algo así como eh, paréntesis, ¿sí? O sea, haríamos que Q sea igual a C, a calor específico, por la masa, por paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? O sea, este paréntesis, temperatura final menos inicial, es delta T. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Viene un ejercicio resuelto 5.5 que nos permite ver cómo hacemos este uso de esta ecuación, ¿verdad? Sí. Entonces dice, ¿cuánto calor? La pregunta es Q. ¿Cuánto calor se necesita para calentar 250 gramos de agua de 22 grados Celsius a 98 grados Celsius? Y después nos preguntan cuál es la capacidad calorífica molar. Ujú. Vamos. Muy bien. Entonces, Q necesita de la masa, que son 250, del delta T, que sería 98 menos 22, y del calor específico del agua, que ya sabemos que es 4.18. El agua sale tanto, ¿verdad? En los ejemplos y en los ejercicios y en los procesos, que casi que es como algo automático ya memorizarnos que 418 es el calor específico del agua. Ujú. Vamos. Bien, entonces aquí, ¿verdad? Lo que hacen es ejecutarlo. Q es 418, que es el calor específico del agua. 250 gramos, que es la masa. Y 76, que es el delta T. Aquí ellos lo hicieron de previo, ¿verdad? 98 menos 22 son 76. Recuerden que cuando yo hago en resta, 76 Celsius son 76 Kelvin. ¿De acuerdo? O sea, una resta de temperaturas en Celsius me da lo mismo que una resta de temperaturas en Kelvin. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos, si yo llegara y dijera, no, ¿sabes qué? Yo voy a pasar esos 98 a Kelvin primero. Pues, ¿cómo se hacía eso? Se le sumaba 273, ¿cierto? Eso me da 371. Entonces, los 22 también le voy a sumar 273, ya 295. Entonces, ahora lo voy a restar así. A ese 295 le voy a restar el 371, que fue lo que me dio los 98 Celsius. Para fin, si yo hago esa resta, vean que me da 76. Ujú, ¿sí? Entonces, me da lo mismo tomar las temperaturas en Celsius, restarlas, me da 76. Me da lo mismo que tomar las dos temperaturas en Celsius, ambas, pasarlas a Kelvin y restarlas en Kelvin, me da 76 también. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una particularidad que hay ahí
entre Celsius y Kelvin. Muy bien. Y listo, ¿verdad? 7.9, entonces por 10 a la 4 joules fue el calor que estaba interviniendo en el proceso. Ujú. La pregunta B nos dicen que cuál sería la capacidad calorífica molar, ujú, de, del agua, ¿verdad? Entonces ahí nada más lo que nos están diciendo es, en lugar de gramos aquí, ¿verdad? Ya sabemos es 4.18 joules, gramo, grado Kelvin. En lugar de gramos, esos gramos cancélelos y póngalos en mol. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, pues, como 18 gramos de agua son un mol de agua, multiplicamos esto y nos da 75. Ujú, sí. Eso sería entonces lo que tendríamos en ese caso. Ujú. Bien. Aquí sigue la sección, ¿verdad? Con este título que sería la calorimetría a presión constante. Entonces, la calorimetría, ya dijimos, es una técnica donde nosotros medimos la cantidad de calor involucrado en un proceso. El calorímetro más sencillo es el calorímetro de tipo vaso, es el que vamos a utilizar en el laboratorio, por ejemplo. Está hecho de unos vasos, bueno, unos vasos que son de un material, en este caso poliestireno o estereofón. Es un material muy bueno como aislante térmico. Adentro se pone una disolución o las sustancias que uno quiera utilizar o trabajar o estudiar. Hay un termómetro, ¿sí? Que se introduce para leer los cambios de temperatura. Y por acá en la parte central suele haber un agitador. Algunos también tienen la oportunidad de conectarles electricidad, por si uno lo que quisiera es suministrar calor al interior de alguna manera en forma de electricidad. Y unos taponcitos para tapar el vaso, básicamente, ¿verdad? Eso es. Entonces, cuál es el razonamiento acá? Bueno, el razonamiento de lo que se tiene aquí es que em, nosotros vamos a medir las temperaturas iniciales y finales antes y después del proceso. Y básicamente el calor eh, ganado por una de las sustancias es igual al negativo del calor de la otra, ¿sí? Eso es básicamente lo que tenemos ahí. Entonces, así lo vamos a manejar nosotros en el laboratorio. Vamos a ver cómo los cambios están, están se pueden medir los cambios de temperatura y demás para determinar cuál es el calor de reacción o el calor que está interviniendo en un determinado proceso. Esto ustedes lo pueden leer con calma. Aquí es una descripción de lo que es el calorímetro. Pero aquí está más interesante es que nos vayamos a ver el ejercicio resuelto 5.6 para ver cómo ellos utilizaron el calorímetro para medir el cambio de entalpía de reacción. Entonces dice, cuando un estudiante mezcla 50 mililitros de HCl 1 molar con 50 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar, la temperatura eh, se eleva de 21.0 a 27.5.
Calcule el cambio de entalpía para la reacción en kilojoules por mol de HCl, suponiendo que el calorímetro solo pierde una cantidad insignificante de calor. El volumen total de la disolución es 100 mililitros y que la densidad es 1 gramo por mililitro y que el calor específico es 4.18. Muy bien, entonces, bueno, esta es la reacción química que está ocurriendo. Esta es la reacción química que se ejecutó aquí, de acuerdo a lo que nos estaban diciendo. Era una neutralización. Entonces, viendo la solución, ¿verdad? Dice que el volumen de la disolución eran 100 mililitros, pero como la densidad es 1 gramo por mililitro, pues 100 mililitros son 100 gramos. ¿Sí? Importante es tener el dato de masa. Luego, el cambio de temperatura. Bueno, ahí nos lo decían, pasó de 21 a 27. Si lo hacemos así, obtenemos 6,5. Súper. Y también nos daban el calor específico. Nos decían que lo consideráramos como 4.18. Son disoluciones, ¿verdad? Era una disolución de HCl y una disolución de hidróxido de sodio. Pero a esta concentración, una concentración de 1 molar, se están considerando como que los calores específicos son muy cercanos a los del agua, que es 4.18. Bien, entonces 4.18 por 100 gramos, que es la masa, por el cambio de temperatura, estaríamos hablando de menos 2.7 por 10 a la 3 joules, o pasado a kilojoules, menos 2.7 kilojoules. Entonces, ese sería el cambio de entalpía de la reacción. Ujú. Ahora, para darlo en kilojoules por mol de HCl, yo tendría que entonces sacar cuántos moles de HCl están involucrados. Como tengo 50 mililitros y 1 molar, yo esto lo multiplico, ahora 0,50, 0,050, que son los mililitros pasados a litros multiplicados por 1 molar, obtengo 0,050 moles. Entonces, divido el calor que tuve antes entre esos moles y obtenemos un valor de menos 54 kilojoules por mol. Pues de esta manera es que nosotros podemos determinar el calor de reacción utilizando un calorímetro. ¿Sí? Muy bien. Y para finalizar, acá entonces lo que sería esta sección es que aparte del calorímetro de vaso, nosotros podemos tener también algo que se llama bomba calorimétrica. Y estas son mucho más exactas que los calorímetros de tipo vaso y son las que se utilizan normalmente para determinaciones más precisas o más exactas. ¿Mm? Básicamente es muy similar, ¿verdad? Un agitador, tenemos un termómetro, eh, tenemos una muestra que está conectada aquí a unas terminales eléctricas. Se le va a brindar electricidad a la muestra para que se queme y eso va a liberar calor y esto que se ve en azul es agua que está rodeando el recipiente de la reacción. Entonces el agua va a incrementar su temperatura y como ya sabemos que el calor específico del agua es 418, ahí podemos hacer la relación para sacar cuál es el calor de reacción. Ahora, cuando yo trabajo con bombas calorimétricas, normalmente en la ecuación viene
teniendo la forma de la ecuación 524. Yo siempre voy a medir el delta T, pero aquí eso que dice C cal es la capacidad calorífica del calorímetro, ¿sí? A eso le llamamos C cal. Em, entonces, ¿qué pasa ahí? Mm, Ahí lo que sucede es que em, si vemos es diferente, ¿verdad? En la ecuación que vimos anteriormente era calor específico de la sustancia multiplicado por la masa. Aquí, en las bombas calorimétricas, este valor C cal como que incluye todo eso, ya es un valor determinado para el equipo. Entonces, esa capacidad calorífica del calorímetro se multiplica nada más por el delta T y listo. Entonces, en el ejemplo 5.7 tenemos eh, una ilustración de cómo se hace eso. Entonces, nos hablan de la metilhidracina, así que es un combustible líquido para cohetes, produce nitrógeno, dióxido de carbono y agua. La reacción es esta que tenemos aquí. Dice que 4 gramos de metilhidracina se queman en una bomba calorimétrica. El calorímetro sube de 25 a 39.5. En otro experimento, eh, aparte, se determinó que la capacidad calorífica del calorímetro es 7.794. Entonces nos preguntan cuál es el calor de combustión por mol de metilhidracina. Entonces, el delta T es muy fácil, ¿verdad? 25 menos 39.5, aquí lo tenemos 14.5. Ya nos dan la capacidad calorífica del calorímetro, 7.794. Así que 7.794 por el eh, aumento de temperatura nos daría que el calor de la reacción es 113.0 kilojoules. Vean que aquí no estamos usando el calor específico ni de la metilhidracina ni de ninguna otra sustancia, sino que ya el aparato, ya la bomba calorimétrica tiene una capacidad calorífica de calorímetro. Entonces se toma ese valor y se multiplica por el delta T. Y luego sí nos piden que lo hagamos por mol, ¿verdad? Entonces los 4 gramos de metilhidracina habría que dividirlos entre 46, ¿verdad? ¿Sí? Para que eso nos dé cuántos moles de metilhidracina tenemos. Y entonces esos 113 kilojoules los dividimos entre esos moles que nos dé este cálculo, ¿verdad? Aquí lo acomodaron como en factor de conversión, ¿verdad? Pues son 113 que se expulsaron con 4 gramos. Entonces se multiplica por 46, que es la masa molar de la metilhidracina, para que estos gramos cancelen a estos y los moles ya nos queden abajo. En ese caso, ahí tendríamos el valor. ¿Sí? Y bueno, entonces así es como utilizamos el calorímetro de vaso o la bomba calorimétrica para hacer determinaciones de calor en procesos de reacciones químicas.